En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El verso 38 del que le dije que le iba a hacer énfasis, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice acá en la versión Dios habla hoy, el mismo verso, el 37 y 38, mire lo que dice la palabra de Dios. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Entonces, si nos damos cuenta, el mismo texto nos está invitando a que a Dios hay que creerlo, como dice la Escritura. ¿Y qué es la Escritura? La santa palabra de Dios. Este libro que tengo en mis manos, porque de pronto tengo el libro físico, pero que también en mis manos tengo otro texto que ya es digital, ¿verdad? Pero que Dios nos dice a través de su palabra que a Él hay que creerle como dice la Escritura. Porque es muy importante creerle a Dios como dice la Escritura, mis amigos. Porque en el tiempo en que estamos viviendo se ha proliferado una cantidad de doctrinas o enseñanzas en el mundo que la gente se pregunta: bueno, ¿y cómo es que hay que creerle a Dios, verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto clave es: lea la Biblia. ¿Y la Biblia qué le dice a usted y qué me dice a mí? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y según el escritor de San Juan, estas fueron las palabras de Jesucristo. Que a Dios hay que creerle según dice la Escritura. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, este otro verso que también le voy a leerle. Porque lo que estamos hablando debemos de contextualizarlo según dice la palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí, en este libro de la palabra de Dios, en el capítulo número 3 y el verso 17. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Del 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que Dios nos está incitando o nos está diciendo cómo es que a Él le debemos de creer. El evangelista dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Y ahora el escritor, que es el apóstol Pablo, a Timoteo en su segunda carta le dice entonces que toda la Escritura, es decir, hablando de la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve la Biblia? Preguntaríamos en esta tarde. El texto sagrado nos sirve, mire mi amigo y mi amiga en esta tarde, y mi hermano, la Biblia nos sirve, la palabra de Dios nos sirve para que nos enseñe. Mire lo que dice: para enseñar. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que hay un Dios todopoderoso y que es el dueño suyo y que es el dueño mío y que nosotros necesitamos de Él. Eso nos enseña la palabra de Dios. También nos dice la palabra de Dios que ella también a nosotros nos corrige. Es decir, que este libro, a través de él, podemos entender, podemos comprender cómo es que Dios quiere que sus hijos o las personas lo conozcan y lo obedezcan a Él. Es decir, lo que yo estoy haciendo malo, lo que de pronto yo estoy practicando que no le agrada a Dios, Dios a través de su palabra me corrige lo malo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es la forma de yo corregir lo malo delante de Dios? La palabra de Dios. ¿Para qué también me sirve la palabra de Dios? Me dice: para instruir en justicia. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el pecado hizo un problema en el ser humano. Y el pecado lo que nos hizo fue alejarnos de Dios. En otras palabras, el enemigo se apoderó del ser humano por ser un pecador. Pero pareciera que el enemigo había quedado adueñado de nosotros. Pero no fue así. Porque dice la Biblia que Dios un día se manifestó en carne y vino a rescatarnos a nosotros de la condición de pecado. Y por eso en Jesucristo es que nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. Y Dios, amén, a través de su palabra, por medio de Jesucristo, fue lo que dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Porque si yo le digo que crean como digo yo, usted dirá: si me ve alguna acción mala, se me parece que no es por ahí.
Si se dice que el hermano y le ve alguna acción al hermano, no es como dice el hermano. Pero si usted se va al texto bíblico y la Biblia le dice que a Dios hay que creerle como dice la Biblia, usted dice, oye, lo que estoy haciendo yo no está bien. Pero ¿sabe por qué? Porque usted dice, es que yo creo lo que dice la Biblia, pero yo no creo lo que dice el hermano. O yo no creo lo que dice el pastor, o yo no creo lo que dice el líder. Aquí no es tanto lo que dice el pastor o lo que dice el líder, porque nosotros somos humanos. Pero la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios nos dice que nosotros debemos creerla como dice la Escritura. ¿Y sabe para qué, mis amigos y mis hermanos? Mire lo que dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios, no es cualquier hombre, es el hombre de Dios, los que han reconocido a Cristo, los que le han entregado su vida a Jesucristo, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Porque como se dice coloquialmente, nadie es perfecto en el mundo. O sea, todo un dicho y se pone verdad. Y ya está real, amén. Nadie es perfecto. Y la gente dice, aquí en la tierra nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Esta es en la realidad. Pero ¿sabes una cosa que dice la Biblia? Pero el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria y entonces dice la palabra de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, y entonces dice, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que no le quede solamente un pedacito bueno y un pedacito malo, no. Enteramente preparado para toda buena obra. Y esta buena obra de Dios es que vayamos por todo el mundo y predicamos el evangelio a toda criatura. Por eso cuando ustedes ven que ya viene ahí alguien a pie, viene en la moto y dice, lo que hizo ustedes enseguida, ahí vienen los evangélicos, ¿cierto? Ahí vienen los aleluya. Ahí vienen los hermanos. ¿Sabe por qué dicen ustedes? Vienen a predicar. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a traerle el mensaje de Dios de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros necesitamos a Dios para la salvación. Así que, mis amigos, quiero dejarle esta pequeña reflexión, decirle que nosotros necesitamos creerle a Dios como dice la Escritura. Así que la invitación en esta tarde, usted quiere recibir a Cristo, aquí estamos nosotros para orar por usted, para que reciba a Cristo y le crea a Dios según dice la Escritura. Por eso seguimos con este mismo lema. Vamos por montes y collados llevando el evangelio que Cristo nos dejó, y vamos diciéndole a las almas que Cristo sana y salva, que se arrepientan ya y Cristo te quiere salvar. Cristo te quiere salvar. Si te arrepientes y dejas este mundo tan lleno de maldad. Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Que